Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos que nos están escuchando ahí a través de este video estudio. Le agradecemos a Dios porque nos permite introducir nuestro tema número 7 de la serie titulada Los 144,000 redimidos del Cordero. Gracias por acompañarnos. Es para nosotros un placer y un privilegio poder desarrollar estos estudios proféticos basados en la luz de las Escrituras y del espíritu de profecía para alimento oportuno de nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos sin más preámbulo a arrodillarnos, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él pueda bendecirnos en este momento especial que vamos a tener de estudio de la palabra. Oremos. Bendito Padre que habitas los cielos, alabado, glorificado, exaltado sea tu magno nombre, oh Dios. Gracias por el privilegio que usted nos regala de poder, Señor, estar aquí de rodillas ante su presencia para estudiar las Escrituras. Le pido, Señor, encarecidamente que pueda su Espíritu Santo trabajar en cada preciosa alma que va a tomarse el tiempo para investigar, escudriñar las Escrituras juntamente con nosotros a través de este estudio. Permítenos, oh Dios, que el Espíritu de verdad pueda impresionar la mente de toda alma sincera y de todo aquel corazón que está en busca de la verdad presente. Quédese Dios del cielo con nosotros y acompáñanos en este momento especial de estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo suplicamos, se lo pedimos y le agradecemos por todas las cosas. Amén. Quiero llevarles al libro de Primeros Escritos en la página 36, para poder meditar en la cita inicial que vamos a desarrollar o vamos a tener durante este desarrollo de este momento de estudio. Dice la cita de Primeros Escritos, página 36. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. En nuestro estudio anterior estuvimos tratando el tema acerca de los eventos que envuelven cuando los 4 vientos de la tierra sean liberados. Estuvimos estudiando que actualmente hay 4 ángeles de parte de Dios reteniendo estos vientos para que no soplen sobre la tierra. Y hemos visto en nuestro estudio anterior también de que hubo un periodo de tiempo cuando estos 4 vientos soplaron sobre la tierra. Para ser exactos, este periodo de tiempo duró 1260 años, desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, cuando Dios ordenó contener o llevar en cautiverio estos vientos que azotaron la tierra y que dejaron como resultado la muerte de millones de hijos de Dios a causa de las leyes religiosas políticas que se aprobaron y que se ejecutaron durante este periodo de tiempo. Hemos visto también de que esa profecía de los 1260 años de tribulación fueron predichas por el mismo Señor Jesucristo en Mateos capítulo 24. Cristo, al predecir la gran tribulación, predijo de esta catástrofe que iba a ocurrir entre la iglesia cristiana, es decir, contra los hijos de Dios que fielmente decidieran ponerse de parte de la verdad. Ya hemos visto que este periodo duró 1260 años.
Hemos visto que todavía está en espera, o más bien dicho, todavía está pendiente que venga la gran angustia descrita en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Y hemos analizado que la diferencia entre la gran tribulación que Cristo predijo en Mateos 24 y la gran angustia que predijo Daniel en el capítulo 12, versículo 1, es que en la gran tribulación los hijos de Dios fueron masacrados, es decir, martirizados. Pero en la gran angustia los hijos de Dios son libertados por Miguel. Y esa es la gran diferencia, en que en unas hay mártires, pero en otra hay liberación. Ahora, hemos analizado, hemos leído una cita muy importante en el libro de Primeros Escritos, página 36. Y particularmente Primeros Escritos nos describe 3 eventos diferentes y separados uno al otro. Ahora, la hermana Juay no está poniendo los 3 eventos en un orden cronológico en la escritura que se lee en la página 36 de Primeros Escritos, sino que el orden debemos encontrarlo por el orden lógico de los eventos. ¿Y cuál es el orden lógico de los eventos de acuerdo a la cita de Primeros Escritos? Bueno, todos sabemos que de acuerdo a la lógica de los eventos, el primer evento que ya inició es el juicio de los muertos. La hermana Juay habla de 3 eventos en particular. Habla de la ira de Dios, habla de la ira de las naciones y habla del tiempo de juzgar a los muertos. Hemos visto que desde 1844 empezó el tiempo de juzgar a los muertos. Hemos visto, o ya sabemos, o conocemos como fieles adventistas, que desde 1844 se viene realizando en el santuario celestial el juicio de los muertos justos, evidentemente, de los muertos que son parte del pueblo de Dios de todas las edades. Y hemos visto que después, obviamente, o conocemos que después, obviamente, viene la ira de las naciones. ¿Qué son la ira de las naciones? Bueno, la ira de las naciones, descrita en el lenguaje de Juan el Revelador, en el capítulo 7 del Apocalipsis, no es otra cosa que los 4 vientos que quieren soplar sobre la tierra. Recordemos que los 4 vientos no vienen de parte de Dios. Los 4 vientos vienen de parte de Satanás, transmitido a través de las naciones. Ya hemos analizado en nuestro estudio anterior de que los 4 vientos representan las leyes dominicales. Es la ira de las naciones a través de un decreto que obliga a los hijos de Dios a obedecer una ley dictada por los hombres, por los grandes reyes de la tierra. Es la ira de las naciones contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. O en una frase sencilla y corta, son las leyes dominicales que se apresuran o que se han de aprobar en un tiempo cercano. Pero, según el orden lógico de los eventos, después de la ira de las naciones viene la ira de Dios. La ira de Dios se revela de acuerdo a la óptica de Juan el Revelador en el capítulo 7, a través de estos 4 ángeles que han recibido poder de Dios para poder causar daño a la tierra, al mar y a los árboles. O más bien dicho, se consuma de una manera correcta y plena en el derramamiento de las 7 postreras plagas que viene después de la ira de las naciones. En otras palabras, primero viene el juicio de los muertos que viene desde 1844. Acaba el juicio de los muertos y empieza el siguiente evento que son la ira de las naciones. Es decir, se aprueban las leyes dominicales, vienen todo ese tipo de opresión de parte del sistema de este mundo contra la iglesia de Dios. Y luego, en respuesta a esta ira de las naciones, viene la ira de Dios contra las naciones
que se airaron contra la iglesia de Dios. Y estas son las 7 postreras plagas que precisamente se derraman sobre Babilonia, es decir, sobre las naciones de este mundo que han sido embriagadas por Babilonia. Ahora, mis hermanos, entre todo esta envoltura que estamos viendo está el evento del sellamiento de los 144,000 redimidos. El sellamiento de los 144,000 redimidos se da precisamente antes de que la ira de las naciones se desate en este mundo sobre la iglesia de Dios, evidentemente. Ya hemos visto en nuestro estudio anterior de que los 144,000 deben ser sellados antes de que los 4 vientos sean liberados. Es decir, antes de que las leyes dominicales vengan a existencia y se aprueben como un decreto en todo el mundo. En otras palabras, es en este periodo de paz donde Dios va a sellar a los 144,000, mientras se está desarrollando el juicio de los muertos en el santuario celestial. En otras palabras, encontramos el sellamiento de los 144,000 en el periodo del primer evento que describe en Primeros Escritos, página 36. Es decir, en el evento del juicio de los muertos. Durante ese juicio se está sellando a los 144,000 redimidos del Cordero. Cuando el juicio de los muertos acabe, es evidente que el sellamiento de los 144,000 también llegará a su fin. Y entonces es que Satanás va a hacer que los 4 vientos soplen sobre la tierra. Y Dios lo va a permitir al pedirle a los ángeles que suelten esos vientos, que ya no sigan reteniéndolos. Entonces vendrá un periodo terrible de gran angustia sobre la tierra. Un periodo terrible que va a hacer que todos los hijos de Dios fieles sean probados como el oro fino, mis queridos hermanos. Ahora preguntémonos lo siguiente: conociendo un poco el patrón de Satanás y sabiendo Satanás que estamos en el proceso del sellamiento, es decir, Dios está en busca de sellar a 144,000 personas dentro del pueblo adventista del séptimo día, es evidente que Satanás tiene un plan o tiene un propósito, y el propósito se centra en impedir a toda costa que estos 144,000 redimidos finalmente reciban el sello del Dios vivo como uno de estos santos vivientes que van a subsistir en el periodo de angustia que viene. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que Satanás estará pensando o planificando hacer o está haciendo para impedir que este grupo selecto finalmente sea sellado por Dios? Conociendo un poco el patrón de Satanás ante eventos importantes que han ocurrido en la tierra, es fácil de imaginar que Satanás está haciendo todo lo que está a su alcance para impedir o de una manera bloquear para que Dios finalmente cumpla el sellamiento de este grupo selecto. Pensemos un poco. Cuando Satanás supo que Dios iba a escoger una nación sobre esta tierra que lo iba a representar a él, y que a través de esta nación se iba a revelar la verdad para esa generación, y sobre esta nación Dios iba a bendecirle y la iba a exaltar sobre la tierra, y que a través de ella iba a venir el Mesías prometido, el Salvador de la raza humana, Satanás hizo todos los esfuerzos para impedir que esta nación pudiese llegar a formarse algún día. Y como Satanás sabía de que Dios había elegido una familia en particular, que era exactamente la familia de Jacob, la descendencia de Abraham, ¿qué es lo que Satanás realizó para poder impedir de que esta familia finalmente lograse ser constituida como el pueblo de Dios en el futuro después de ellos?
Satanás trajo una gran hambruna sobre la tierra. Ustedes se recuerdan de los sueños que tuvo Faraón en Egipto y que José interpretó. Entre ellos se pronosticaba una gran hambruna de 7 años donde iba a ser sacudida la humanidad entera por la falta del alimento que iba a llegar a todos los rincones de la tierra de ese tiempo. Satanás tenía el propósito no solamente de causar una hambruna, sino que el propósito de Satanás era aniquilar, matar de hambre a esta familia que Dios había escogido para poder constituir esa nación que lo iba a representar en esta tierra. Es decir, Satanás tenía un plan bien ideado, y como ya conocemos la historia, Dios hizo que José fuera a Egipto y así a través de José preservar la familia de Jacob en el mismo Egipto. Hemos visto también cuando Satanás sabía de que Dios iba a liberar a Israel, ya estando Israel, es decir, la descendencia de Jacob, la descendencia de esta familia que llegó a Egipto, ya habiéndose multiplicado sobre todo Egipto, Satanás sabía que había llegado el momento en que Dios iba a liberar a este pueblo y lo iba a llevar hacia Canaán para constituirlo como una nación santa, para que lo representara en esta tierra. Satanás conocía de que Dios iba a levantar un libertador que iba a servir como instrumento de parte de Dios para poder liberar a los hijos de Israel. Y ante esta realidad, es decir, ante esta situación, Satanás supo el tiempo cuando este libertador iba a nacer y instó a Faraón de Egipto para que emprendiera una campaña de matanza para matar a como diera lugar a todos los niños de cierta edad hasta cierta edad, con el único fin de impedir que este libertador pudiese venir a la existencia y cumplir el plan de Dios. Obsérvese que cuando Satanás ha visto que un evento importante viene, él busca una y mil formas para impedir a toda costa de que este plan que Dios tiene se lleve a cabo. Y usa hasta las extremas circunstancias para impedirlo, aún hasta para quitar la vida. Hemos visto que cuando Satanás supo que el Mesías iba a nacer y supo el tiempo cuando el Hijo de Dios iba a venir a este mundo, instó en esta ocasión no a Faraón sino a Herodes para que ejecutara un decreto de muerte sobre los niños entre cierta edad hasta cierta edad. Y entonces se emprendió una matanza terrible y Dios tuvo a través de su ángel que darle instrucciones a José y a María para que abandonaran Israel y fueran rumbo a Egipto, y allá los preservó durante 2 años. Es decir, siempre que Satanás ha sabido que viene un evento importante que va a hacer un duro golpe contra su reino en esta tierra, él ha tratado de impedirlo a toda costa, aún haciendo uso de la misma muerte sobre aquellos que Dios está llamando para cumplir esa misión. Ahora, imaginémonos ahora, Satanás sabe y conoce más que los adventistas del séptimo día, sabe incluso más que sus pastores de iglesia, de que Dios está en búsqueda con el propósito santo de poder elegir a 144,000 individuos que deben ser sellados para una gran obra que se debe realizar en este mundo. Satanás sabe que estos 144,000 individuos van a causar un gran estrago, sino más bien dicho, el mayor estrago de todo su reino, en toda la historia de este mundo. Satanás sabe que la elección de los 144,000 es decisiva para la supervivencia de este poder en esta tierra. Imagínese ahora usted
¿Usted cree que Satanás va a hacer menos de lo que ha hecho antes en el pasado para tratar de impedir a toda costa para que estos 144,000 sean sellados finalmente? Mis hermanos, yo creo que Satanás va a actuar de una manera más severa para tratar a todos términos de impedir que los 144,000 sean sellados. Pero como hemos visto ya en el patrón de la historia, siempre que Satanás está intentando impedir cumplir el propósito de Dios, Dios le juega la otra vuelta al enemigo y termina cumpliendo su propósito. Y en esta ocasión no va a ser diferente a ello. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Es por eso, mis amados hermanos, que en la revelación del capítulo 7 del Apocalipsis se nos presenta que hay 4 vientos que están ansiosos por ser liberados. Están ansiosos por causar estragos sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Y yo quiero llamarle la atención a estos 3 elementos que se mencionan y que estos 4 vientos quieren afectar. Primeramente, sabemos de que en el libro del Apocalipsis hay figuras y símbolos, aunque no todos son figuras y símbolos. En el libro de Apocalipsis se presenta de diferentes formas, es decir, se presenta a través de figuras y símbolos, se presenta a través de profecías o profecías puntuales, se presenta a través de elementos literales, es decir, donde Dios no usa figuras, sino que literalmente habla, y por aplicaciones espirituales que Dios hace también en el Apocalipsis. Es simplemente determinar cuándo es que está hablando en los diversos lenguajes en la cual Dios ha transmitido el último libro de la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 se nos habla de que los 4 vientos pretenden afectar el mar, pretende afectar la tierra y pretende afectar los árboles. Estos 3 elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son figura de algo, representan algo en sí. Y no voy a detenerme mucho en ello, solamente voy a dar algunas citas para que usted pueda percibir y pueda ver por qué los 4 vientos quieren afectar estos 3 elementos. Primero encontramos el mar. El mar es figura de algo, representa pueblos, muchedumbres y lengua. Recordemos que el mar es el almacén de todas las aguas, es decir, es donde llegan las aguas de todos los ríos de la tierra y es donde están todas las aguas de la tierra en sí. Entonces, como es el almacén de todas las aguas, evidentemente debe representar algo. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice que las aguas representan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. En otras palabras, como el mar es el almacén de las aguas, allí están representadas todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Allí están el origen de los pueblos, allí está el origen de las lenguas, allí está el origen de las naciones. Ahora, como en todo nuestro territorio planetario, encontramos un sector, un territorio donde se originan las lenguas, donde se originan los pueblos, donde se originan las naciones. Y ese lugar o ese territorio es lo que muchos le llaman el viejo mundo. Recordemos que el planeta está dividido en 2 sectores, en el viejo mundo y el nuevo mundo. El nuevo mundo generalmente se hace en alusión al continente occidental, es decir, al continente americano, desde el norte al sur. En otras palabras, el viejo mundo es todo lo demás excepto el continente americano. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 492, dice lo siguiente: pero la bestia con cuernos semejante a los de un cordero no podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. La hermana White
al explicar el surgimiento de la bestia de dos cuernos. Recordemos que Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, nos describe de una segunda bestia que está surgiendo no del mar como las otras, sino que está surgiendo de la tierra. Y ella está diciendo, bueno, esta bestia con cuernos semejantes a los de un cordero no puede surgir del viejo mundo. Y ella describe y identifica a este viejo mundo como un mar turbulento de pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, el viejo mundo representa todo el resto del planeta excepto el continente americano. Es a ello lo que la inspiración le llama el viejo mundo. Pues bien, los vientos dice que traen el propósito de afectar el viejo mundo. Es decir, afectar todas las naciones del viejo mundo. Llámese Europa, Asia y África. Todo ese territorio. Dice que los cuatro vientos pretenden afectar al mar. Es decir, al viejo mundo. Pero también pretenden afectar la tierra. La tierra es lo opuesto al mar. En otras palabras, la tierra debe representar otro territorio diferente a lo que representa el mar, es decir, el viejo mundo. Como ya hemos dicho, representa el continente americano. La hermana White, en el Conflicto de los Siglos, en la misma página 493, dice lo siguiente. La bestia de dos cuernos, hablando de la bestia de dos cuernos, de Apocalipsis 13:11, dice, hay que buscarla en el continente occidental. En otras palabras, ella está diciendo que en el continente occidental debemos buscar esta bestia de dos cuernos. Es decir, la bestia que todo adventista sabe representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Como ya sabemos, esta bestia de dos cuernos debe surgir en un punto en específico del territorio llamado la tierra en profecía. Y este territorio es los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, recordemos, ese es el punto donde la bestia debe surgir. Pero la tierra se considera a todo el continente americano. Es decir, todo ese territorio en la lengua profética del profeta es la tierra, figurativamente hablando. Pues bien, los vientos tienen el propósito de afectar también la tierra, es decir, al continente occidental. Si los vientos quieren afectar la tierra, quieren afectar el mar, evidentemente en esos ambos territorios hay santos de Dios que van a ser sellados para la redención. Y por eso es que pretenden afectar esos territorios. Pero también dice que quieren afectar los árboles. Muy particularmente solo se nos menciona los árboles. Los árboles en profecía representan algo. Para poder entenderlo un poco, usted puede ir a revisar el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 11, versículo 20 al 22. Ahí se nos describe una escena profética, es decir, se nos describe una profecía que interpretó el profeta Daniel en relación a un sueño que tuvo el monarca de Babilonia. En ese sueño, él veía un gran árbol que se extendía sobre el cielo. Y este árbol era la cobija de todas las demás. Y bajo la sombra de este árbol se agrupaban todo tipo de animales. Y las aves del cielo anidaban en este árbol. Pero de repente, dice la historia, el sueño que tuvo Nabucodonosor, él vio que este árbol era destruido, es decir, era cortado. Y el profeta Daniel, cuando le interpreta el sueño, le dice al rey Nabucodonosor que este árbol representa a él mismo. Es decir, tú eres ese árbol. Y ahí podemos ver una interpretación de lo que representan los árboles, de acuerdo al concepto de la revelación del profeta Daniel.
Los árboles representan líderes, es decir, gobernantes. Así como el rey Nabucodonosor era el gobernante, monarca, y es evidente porque el pueblo común representa la hierba, dice Isaías. Pero los árboles, que son mucho más mayor, mucho más grande que la hierba, representan los líderes, hablando del reino natural, es decir, del reino vegetal. Ahora miren lo interesante, también pueden irse allá a Mateos 3:10, cuando Juan el Bautista habla a los fariseos, a los líderes del pueblo, y les dice: ya la hacha está puesta, y todo árbol que no da fruto, ¿sí?, todo árbol que no da fruto será cortado de raíz, haciéndose alusión a los líderes del pueblo de Israel. Hermanos queridos, los árboles representan líderes. Ahora miren lo interesante. ¿Quiénes van a ser los líderes de la iglesia triunfante? ¿Quiénes serán los fundamentos de la iglesia triunfante? Hermanos, los líderes de la iglesia triunfante son los 144,000 redimidos del Cordero. Ellos son los que son constituidos como líderes, reyes y sacerdotes, que estarán con el Cordero y seguirán al Cordero por donde quiera que Él va. Es decir, la razón por la cual los vientos quieren dañar a los árboles también es porque los árboles son la representación de los 144,000 que serán llamados plantíos del Eterno para gloria suya. Así dice Isaías 61:3. Dice que serán llamados árboles de justicia, serán llamados plantíos del Eterno para gloria suya. Serán árboles glorificados, porque si serán árboles para gloria de Dios, es porque serán árboles glorificados, llenos de la gloria de Dios, plantío del Eterno. Son estos individuos que Dios va a elegir. Y es por eso que en el capítulo 7 de Apocalipsis se nos habla de que los 4 vientos quieren dañar tanto al mar, es decir, el viejo mundo, tanto la tierra, es decir, el nuevo mundo, todo el continente americano, y los árboles están entre ellos particularmente. Entonces, mis hermanos, hemos visto a la luz de la Escritura de que todo este panorama que se nos presenta en el capítulo 7 de Apocalipsis tiene como propósito revelar la naturaleza, circunstancia y condición cuando es que los 144,000 son sellados. Ahora, mis amados hermanos, vamos a una pregunta muy importante, porque hasta este momento de seguro muchos de ustedes se habrán hecho la pregunta: ¿son estos 144,000 literalmente? Es decir, ¿son personas literales? 144,000 individuos literales que Dios va a sellar dentro del pueblo adventista del séptimo día. Y hoy vamos a ver si estos son literales. Y lo vamos a ver de diferente ángulo, de diferente punto, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a las escrituras y a la profecía, obviamente. Ahora, preste mucha atención, analice y vea, porque hay muchas teorías en relación a la literalidad de este número. Muchos, para tratar de meter a todos los adventistas en un solo tamal, están diciendo de que este número es simbólico, aunque no hay ningún escrito donde diga que este número es simbólico. Pero muchos están diciendo de que este número es simbólico y que representa a los 20 y pico millones de adventistas que están ahí. Vamos a ver ahora si realmente este número es literal o es simbólico. Prestemos atención. Primeramente, vamos a ver lo que el espíritu de profecía habla en relación a la naturaleza del sellamiento de este número, de este grupo de personas. Y vamos a ir al libro de Testimonios para Ministros en la página 445. Miren lo interesante.
dice lo siguiente: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Aquí está la primer clave que nosotros vamos a analizar en esta hora. Primeramente, vamos a ver de que el espíritu de profecía nos está diciendo que este sellamiento de los siervos de Dios, en contexto de los 144,000, se le fueron presentados a dos profetas. Nos dice que se le fue presentado a Ezequiel y se le fue presentado a Juan el revelador. Es decir, ambos fueron testigos de esta terrible revelación. Nótese que el espíritu de profecía le llama a este acontecimiento de una terrible revelación. Oiga, ¿por qué es terrible esta revelación? ¿Qué es lo terrible que envuelve este sellamiento? Es porque el sellamiento se da como resultado de una terrible acción que se ejecuta dentro del pueblo de Dios. Y hoy vamos a ver cuál es la terrible acción. Por eso es que el espíritu de profecía describe el evento del sellamiento como algo terrible, una revelación espantosa que se ejecuta. Lo que vamos a descubrir ahora es en qué parte del libro de Ezequiel es que habla de este sellamiento y en qué parte del libro que Juan escribió, que es el Apocalipsis, se habla de este sellamiento. Todos sabemos y conocemos que la única parte del libro de Juan donde se nos habla de un sellamiento directo es en el capítulo 7 del Apocalipsis. Entonces, la revelación nos está haciendo énfasis a ir al capítulo 7 del Apocalipsis, que es donde se nos habla del sellamiento que se le presentó a Juan. Y todos sabemos que la única parte donde Dios ejecutó un sellamiento o habla de un sellamiento en la revelación de Ezequiel es en el capítulo 9 de Ezequiel. Es decir, el capítulo 9 de Ezequiel es el que nos trata del sellamiento. Y como la hermana White está diciendo que el sellamiento de los 144,000 se le revelan a Juan y se le revelan a Ezequiel, es evidente que en el capítulo 7 está la revelación a Juan y en el capítulo 9 de Ezequiel está la revelación a Ezequiel. Ahora, ¿qué es lo terrible que envuelve este sellamiento? Cuando usted lee el capítulo 9 de Ezequiel, se da cuenta que el sellamiento se da en contexto de una terrible masacre que Dios va a hacer. Es decir, se da cuenta de que este sellamiento se da en contexto de un juicio que Dios ejecuta sobre Jerusalén en el capítulo 9 de Ezequiel. Una matanza que se ejecuta ahí. Y como consecuencia quedan nada más los que se han sellado previamente. Por eso es que en el capítulo 9 yo le invito a que lo estudie. Es más, le invito a que escuche la serie del juicio sobre los vivos que va a encontrar en el link aquí abajo de este video. Escuche esa serie, son 18 temas. Escúchela desde el principio hasta el fin para que entienda la naturaleza del juicio de los vivos que tiene su esencia en el capítulo 9 de Ezequiel. Y allí va a encontrar que parte de ese juicio de los vivos envuelve una matanza literal sobre la Jerusalén antitípica que se describe en el capítulo 9. Esta matanza literal no la ejecuta ningún hombre, no la ejecuta ningún individuo de esta tierra, la ejecuta Dios juntamente con sus ángeles. Para eso estudie, escuche esa serie que va a estar aquí abajo en la descripción de este video. Ahora, es algo terrible lo que describe Ezequiel capítulo 9.
describe una separación del trigo y la cizaña. Describe una separación entre aquellos que están cometiendo abominables cosas dentro del pueblo de Dios y aquellos que están en agonía, que están suspirando, que están gimiendo y clamando por todas esas abominaciones, a los cuales Dios ordena que se les ponga una marca, un sello en su mano y en su frente. Ahora, cuando usted va a la revelación del capítulo 7, también se describe una escena caótica, porque después del sellamiento de los 144,000 que se da en el capítulo 7, ya hemos visto que los 4 vientos van a ser sueltos. Y no solamente los 4 vientos, sino que los 4 ángeles que han recibido poder para destruir la tierra, el mar y los árboles, también son liberados, o también se les ordena que hagan estragos sobre la faz de la tierra. Entonces, mis hermanos, en ambas escenas se da un acontecimiento catastrófico, terrible, después que se efectúa el sellamiento. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice que los vientos deben ser retenidos, que los 4 ángeles que van a causar destrucción deben contenerse hasta que los siervos de Dios sean sellados. Es decir, la prioridad de Dios es sellar primero a sus siervos, que son 144,000. En el capítulo 9 de Ezequiel, la orden es: pasen por en medio de la ciudad y pongan una marca, una señal en la frente entre los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la ciudad. Es decir, se pide que se haga un sellamiento primero y después a los otros hombres, a los otros varones, dice la versión inglesa, a los otros varones que van detrás de este que va marcando o que va sellando, se les ordena que a todos los que no reciben el sello, a todos los que no tienen el sello, se les sea quitada la vida. Es decir, esto es una terrible revelación, mis hermanos, porque después del sellamiento de los 144,000 viene una destrucción, una matanza que Dios efectúa para purificar a Jerusalén antitípica. Una matanza que se va a extender hasta Babilonia y que va a consumarse con las 7 postreras plagas. Ahora, de estos dos acontecimientos, tanto de Ezequiel 9 como de Apocalipsis capítulo 7, dice la hermana Elena Harmon de White, en manuscritos inéditos, volumen 1, página 241, la sierva de Dios dice lo siguiente. Préstele atención. Mire lo que dice. Estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Qué es lo que dice ella? Estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. En el capítulo 9 de Ezequiel ya hemos visto que ahí se describe el sellamiento de los siervos de Dios. Es lo que la hermana White en Testimonios para Ministros, página 445, dijo que es el mismo evento del sellamiento de los 144,000 que se le mostraron a Juan en el capítulo 7. Entonces viene ahora, solo que en otro libro, ella nos dice: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué debe ser estudiado el capítulo 9 de Ezequiel? Porque es el mismo evento. Es decir, el mismo evento que se le presentó a Juan es el evento que se presenta en el capítulo 9. Es el mismo acontecimiento. Todos estamos claros que los 144,000 no están ahora mismo sellados, no están completamente sellados, no han sido elegidos todavía. Y todos estamos claros de que este acontecimiento es futuro. La hermana Juan está diciendo que ese sellamiento de Juan y el sellamiento de Ezequiel es el mismo. Esto quiere decir, o me lleva a llegar a la conclusión, que el evento del capítulo 9 de Ezequiel todavía está en el futuro. No está en el pasado como muchos dicen, ni está todavía en el presente, sino que viene al futuro. Y entonces viene, y manuscritos inéditos nos dice: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras, póngale atención, estas palabras, sí, las del capítulo 9 de Ezequiel, estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido.
Hermanos míos, ¿qué es lo que dice la sierva inspirada? Estas palabras se cumplirán literalmente. Hay dos eventos principales en Ezequiel 9, que son la esencia del capítulo 9 de Ezequiel. Uno es el sellamiento y otro es la matanza. Lea detenidamente el capítulo y va a ver que estos dos eventos son los eventos principales del capítulo 9. Son la esencia del capítulo 9 de Ezequiel. Pues estos eventos, estas palabras descritas en Ezequiel 9, en relación a estos dos eventos principales, la hermana White, no Alfredo Herrera, no el pastor, no el anciano, la hermana White, la profeta que usted y yo reconocemos como profeta de Dios, dice que se cumplirán literalmente. Entonces, hermanos, le pregunto, ¿el sellamiento es literal? Sí. ¿La matanza es literal? Sí. Pero el sellamiento viene primero. Si el sellamiento es literal, debo entender que el número de los sellados son literales. Es un sellamiento literal, numérico, correcto y exacto, como se le presentó a Juan el Revelador. La hermana White está diciendo en Testimonios para Ministros, página 445, que este acontecimiento de Ezequiel 9 y el acontecimiento de Apocalipsis 7, el sellamiento revelado a ambos profetas, es el mismo. No tenemos por qué buscarle 5 patas al gato, porque el gato solamente tiene 4 patas. Es el mismo sellamiento y es literal. Porque si es literal, los acontecimientos de Ezequiel 9, automáticamente el sellamiento del capítulo 7 de Apocalipsis es literal. Porque es el mismo evento, es el mismo acontecimiento, es el mismo sellamiento. No hay diferencia. Mis hermanos, este es un ángulo. Vamos a ver de que en este ángulo que estamos presentando hay algunas cosas complementarias que ambos profetas se complementan entre ellos. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 9, Ezequiel vio la consecuencia, obsérvese, de los que no tenían el sello. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia que él vio? Vio que estaban siendo muertos, estaban siendo eliminados, una mortandad. Y que de acuerdo a la hermana White dice que debe ser literal, porque se va a cumplir literalmente, dice ella. En el versículo 6, una mortandad terrible, catastrófica, al punto que el profeta Ezequiel pregunta: ay, Señor mío, ¿matarás, destruirás a toda la descendencia de Israel? ¿A todo el remanente de Israel? Esa fue la exclamación del profeta Ezequiel, porque él está viendo que todos los que no tienen el sello están cayendo muertos, están pereciendo, están siendo destruidos por los hombres que traían, o por estos varones que traían las sendas armas de destrucción. Es decir, hay una mortandad y solamente un grupo muy pequeño, que él no los logra distinguir, muy pequeño, está quedando con vida. Solo los que han sido sellados en sus frentes por el ángel que lleva en sus manos el tintero de escribano. Entonces Ezequiel vio qué es lo que ocurría con los que no recibieron el sello. Lo que Ezequiel no vio, porque si lo hubiese visto, lo hubiese escrito, ¿cuántos fueron los sobrevivientes de esta destrucción? ¿Cuántos fueron los que recibieron el sello? Ezequiel eso no lo vio. Entonces, para complementar la visión de Ezequiel, porque en Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia, a Juan el Revelador, a él sí se le presentó cuántos son los que sobrevivieron, cuántos fueron los que fueron marcados. Y Juan el Revelador, en el capítulo 7 no los vio, sino los oyó que los que fueron marcados fueron 144,000.
Y digo en el capítulo 7 no los vio porque no fue en el capítulo 7 que los vio, aunque sí los vio, pero en el capítulo 14. Entonces, hemos visto de que Juan oyó a los 144,000 sellados. Es decir, mis hermanos, Juan vio y oyó el número de los sellados, de los que recibieron la marca. Pero no se le presentó con aquellos, no se le presentó o no se le reveló literalmente a aquellos que no recibieron la marca. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? ¿Por qué razón? Porque ya a Ezequiel se le había presentado. Ya Ezequiel había visto que los que no recibieron el sello murieron. Fueron exterminados por los varones que llevaban las armas de destrucción. Así es de que Ezequiel no vio el número, no vio cuántos sobrevivieron, pero Juan sí los vio, porque es el mismo acontecimiento, el mismo evento. Mis queridos hermanos, las Escrituras es maravillosa. Esto es algo que nosotros debemos prestar atención. Debemos comprender que Dios ha revelado la Escritura de una manera tan perfecta. Hay algunos que están diciendo que lo que Ezequiel dijo se cumplió en el pasado. Pues mis queridos, hemos visto que la hermana White dice de que esta es una profecía que se cumplirá literalmente en el futuro, en nuestro tiempo. Y que el pueblo, en lugar de estar despierto, está durmiendo, inventando fábulas y mentiras en relación a este acontecimiento. Es más, tercer volumen de mensajes selectos, en la página 479, la hermana White dice algo interesante. Mire lo que dice. Estos hombres del Antiguo Testamento hablaron de cosas que ocurrían en sus días. Y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Hermanos queridos, estamos viendo que Ezequiel no solamente habló de asuntos concernientes a su tiempo, sino más bien que sus profecías alcanzaron a aquello que debía ocurrir en los últimos días. Mis hermanos, por eso es que aquel argumento, que lo que Ezequiel escribió en el capítulo 9 está en el pasado, es un argumento que no tiene base bíblica ni del espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía me está poniendo estos acontecimientos al futuro. Algo que viene, algo que debe ocurrir en nuestros tiempos. Vamos a ver el último, un punto más, o una óptica más en relación al sellamiento literal de los 144,000. Porque hay muchos que están inventando, que están diciendo, bueno, es que Juan realmente lo que vio fue esto, o lo que él trató de decir fue esto. Pero vamos a ver, mis hermanos, que cuando un profeta escribe algo, él lo escribe porque realmente tiene conocimiento o es testigo de lo que está escribiendo. No lo escribe por invención de su propio corazón o por invento de sus pensamientos. Y vamos a ver que hay algo interesante en la revelación que se describe en el Apocalipsis concerniente a los 144,000. Hay algunos que dicen, bueno, en el capítulo 7 del Apocalipsis, algunos intérpretes, dicho sea de paso, Juan escucha y ve a los 144,000. Los ve en el versículo 9. Y ya cuando él los ve en el versículo 9, él ya no ve a 144,000, sino ve una gran multitud. Y entonces sacan una conjetura y dicen, es para que vean de que los 144,000 no son literales, sino que realmente representan una gran multitud. Hermanos, eso es falso. Porque la gran multitud del capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, dice que son una gran multitud de toda nación, tribu, lengua de la tierra. No hay distinción de raza alguna. Pero los 144,000 del capítulo 7, versículo 4 al 8, son 144,000 de las 12 tribus de Israel.
No son de todas las naciones de la tierra. No son de todas las tribus de la tierra. No proceden de allí, sino que proceden específicamente de las 12 tribus de Israel. Entonces la procedencia de un grupo y de otro es diferente. Aquí hay un grupo específico, hay un número específico, mientras que allá es una gran multitud que no se puede contar. Entonces, ese acomodamiento que muchos predicadores hacen no tiene solidez y lo hacen violando los principios y reglas de interpretación de las Escrituras. Ahora, Juan sí vio los 144,000 y también los escuchó su número. Y vamos a verlo. Dice en el versículo 4 del capítulo 7. Ahí vamos a ver que Juan los oye el número. Dice en el versículo 4. Y oí el número de los sellados. ¿Qué sentido usó Juan para poder determinar que eran 144,000? El sentido del oído. Dice que él escuchó el número. Escuchó 144,000 redimidos. Eso fue lo que él escuchó. No escuchó 144,001, 145,000 o una gran multitud. No, escuchó 144,000. Y los escuchó desglosándolos 12,000 de cada tribu. ¿Dónde nos vamos a perder en eso, mis hermanos? Ahora, ¿cuándo es que Juan los ve? Capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis. Miren lo que dice. Y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Obsérvese, y miré y vi. ¿Qué sentido está usando? La vista. Es decir, él vio, él miró a 144,000, vio al Cordero que estaba con ellos sobre el monte Sión. Ahí sí. Él dice, recalca 2 veces que vio y miró a los 144,000. Hermanos, nuevamente, él no vio una multitud, vio 144,000. Imagínense que ¿cómo es que Juan llegó a la conclusión que eran 144,000 los que él vio? Evidentemente, en la revelación él los pudo contar. Él no pudo haber dicho, miré 144,000 si él no estaba seguro que fue eso exactamente lo que vio. Es decir, yo no puedo decir, vi 5 naranjas, si yo no estoy seguro que vi a 5 naranjas puestas sobre la mesa. Es decir, si yo vi 5 naranjas sobre la mesa, evidentemente es lo que le voy a decir a mi papá, que son 5 naranjas las que hay en la mesa. Imagínense usted de que yo digo, vi 5 naranjas en la mesa, y voy y le digo a mi papá, vi una gran multitud de naranjas sobre la mesa, cuando yo solamente vi 5 naranjas. Pregunto, ¿sería mentirle a mi papá? Claro que sí. Yo no le podría decir a mi papá que vi una gran cantidad de naranjas incontables sobre la mesa cuando las que vi fueron 5. Entonces, aquellos que dicen que lo que realmente Juan vio fue una gran multitud de gente, que son los que representan los 144,000, están diciéndole a Juan que es un mentiroso. Porque Juan dice que miró 144,000. Y eso es lo que él escribió que vio. Si yo digo que Juan vio una gran multitud, yo estoy haciendo ver a Juan como un mentiroso, porque Juan no es lo que vio. Ahora, mis queridos, esto lo digo porque el revelador escribió exactamente lo que vio y oyó de parte de Dios. Nosotros decimos, o muchas veces hablamos y decimos lo que no vimos ni oímos, sino lo que se nos viene a nuestra mente. Pero vamos a entender un poco más el asunto numérico. Lucas 22:3, mire lo que dice. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Aquí el autor de Lucas está describiendo que Judas era uno del número de los 12. Es decir, está hablando de un número literal y que Judas era parte de este número. Eso es lo que el autor de Lucas está diciendo al momento de escribir esta revelación, de acuerdo a lo que él sabía y conocía. En el libro de Hechos 1:5
dice, 1:15, perdón, dice lo siguiente. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El número de las personas ahí reunidas era como de 120. Y dijo, es decir, el autor de Hechos no va a decir eran como 120 si él no hubiese contado el número de los que habían ahí. Es decir, él tuvo que tener evidencia para poder poner un número. Tuvo que tener un testimonio vivo para poder tener un número o poner un número en los escritos sagrados. Es decir, nunca un profeta o un escritor sagrado de las escrituras va a poner un número si no está seguro que era ese número exacto lo que había o existía en esa circunstancia o ocasión. Cuando no hay un número, el profeta mismo se encarga de aclarar que no hay número. Por ejemplo, Moisés, que se dice que es el autor de Génesis, en el capítulo 41, versículo 49, dice lo siguiente: y acopió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contar porque no tenía número. Es decir, probablemente empezaron a contar, pero después fue demasiado el trigo que se aglomeró, que se resguardó, que ya dejaron de contar porque ya no se le podía poner un número. Es decir, cuando el profeta ha visto que es imposible para él contar, no le pone número, sino que usa el término mucho en extremo o una gran multitud que nadie podía contar, porque no podía poner un número. Si él le pone número a los 144,000 porque los oyó, y porque los vio, es porque los pudo contar, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, cuando no se puede contar, o cuando algo no puede tener un número, simplemente se pone una gran multitud, o no tenía número porque no se podía contar. Entonces, si Juan habla de un número en concreto, es porque seguramente ese número es literalmente un número que se puede contar. La hermana White, en Primeros Escritos, en la página 15, nos menciona y nos habla acerca de los 144,000. Y miren lo que dice: los 144,000 santos vivientes en número, así dice en inglés. En español le han quitado la palabra en número, pero en inglés así dice, es decir, el escrito original de ella. En número reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Obsérvese, la hermana White dice los 144,000 en números. Es decir, número literal, 144,000. Hermano, no hay por dónde perdernos en el asunto de la numeración. No hay para dónde inventar. La Biblia nos habla de un número y debemos dejarlo como un número. Dios va a hacer un sellamiento, va a sellar 144,000 en número dentro de la iglesia de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Estos serán reyes y sacerdotes, serán los líderes de la iglesia triunfante. Son los que llevarán adelante y pregonarán el fuerte pregón. Los que coordinarán, los que comandarán el fuerte pregón, la última embestida contra Satanás, la bestia y el falso profeta. Leemos también en Primeros Escritos, página 16. Miren lo interesante, esto es si lo queremos ver de otra óptica. Dice, en el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Hermanos, formemos un cuadrado perfecto con 144,000 individuos. Eso quiere decir, si es un cuadrado, quiere decir que tiene 4 lados, porque por eso es un cuadrado. Quiere decir que en cada lado, de los 4 lados, hay un número perfecto y exacto de estos 144,000. Dividamos 144,000 entre 4 para poder poner uno en cada lado, un grupo en cada lado. Y vamos a encontrar que cada lado debe de tener 36,000 redimidos.
36,000 redimidos a la derecha, 36,000 redimidos a la izquierda, 36,000 redimidos al norte y 36,000 redimidos al sur. Eso sería un cuadrado perfecto. Si hay uno más en uno de esos lados, ya no sería un cuadrado perfecto. O si hay uno menos en uno de esos lados, tampoco sería un cuadrado perfecto. Para que sea un cuadrado perfecto, debe haber una cifra exacta en cada uno de los 4 lados. Pregunto, entonces, ¿es literal o es simbólico ese número? Hermanos, si es simbólico, descuadraría el cuadrado. Debe ser un cuadrado literal perfecto. Si usted quiere más evidencia de la literalidad de este número, vamos ahora a ver otra óptica, vamos a ver otra afirmación que hace la hermana White. Esta está en Primeros Escritos, página 19. Tome nota y mire lo que dice. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Ay, mis hermanos, qué maravilloso. Dice que ella vio en tablas de piedra los nombres de los 144,000 escritos. Habían 144,000 nombres en tablas de piedra, escritos de letras de oro. ¿No es maravilloso el Señor? ¿Por qué yo saco la idea de que son simbólicos? Cuando hay una profeta que me está diciendo que son un número, un grupo en número, que es un sellamiento literal. Hay un profeta que me está diciendo que los vio y los oyó. La hermana White nos está diciendo que vio sus nombres escritos en letras de oro en el cielo. ¿Por qué yo voy a inventar o por qué yo voy a sacar la idea que son simbólicos? ¿De dónde? Pero sí, hay algunos que tienen una escritura o una parte de la Biblia donde toman que ese número es simbólico. Y mire, esa parte está en el capítulo 3, versículo 8 de Zacarías. Dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hay muchos que dicen, bueno, los 144,000 son simbólicos, y citan este texto. Y obviamente lo citan porque hay una cita de la hermana White donde aplica este versículo a los 144,000. Esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Entonces, ¿tienen razón ellos de decir que es un número simbólico? Porque aquí me dice que son varones simbólicos, no literales. Vamos a ver si lo que la hermana White está diciendo es realmente como lo han entendido estos defensores de los 144,000 simbólicos. Lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Hermanos queridos, el Señor lo bendiga, el Señor esté con usted. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Padre eterno, gracias por el estudio. Gracias por su Espíritu. Bendice, Señor, a su pueblo. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, oh Dios, a entender la palabra. Danos, oh Dios, de su Espíritu. Llénanos de su gracia. Bendice a cada alma sincera y que su Espíritu le dé paz y seguridad.
Quédese, oh Dios, con nosotros. Prepáranos para los días que vienen. En el nombre de Jesús. Amén.